¿Están todos, Mariel? Sí, Marce, todos los que estaban en sala de espera ya ingresaron. Ok. Bueno, buen día a todos. Espero que hayan tenido una muy buena experiencia con el parcial. Aparentemente salió todo bien. Pasamos a mala exposición, Ama. ¿Algo para comentar sobre eso? Nada. Ok. No, después al final si ellos quieren comentar algo del parcial Dale, lo podemos hacer o, al final para poder arrancar lo antes posible con las o exposiciones. darnos alguna crítica, lo hacen ahora al final. Sí, vayan preparando, entonces, si tienen algo para decirnos con respecto a eso. Ok. Bueno, entonces, hoy lo que nos queda es las exposiciones de los trabajos prácticos de compostaje y de minicilo por comisión. Así que el orden de exposición va a ser con el número de comisión nomás, de la 1 a las 12. Vamos solucionando si hay alguna comisión que se le complica o algo. Vamos viendo. Una exposición que sea de más o menos, tengan en cuenta, de 5 a 10 minutos nomás, para que podamos entrar todos, y al final, la idea es que al final de todo vamos a hacer algún redondeo o algunas cuestiones que haya que discutir y demás, lo vamos a hacer al final, cosa de poder avanzar con las exposiciones y que no se nos vaya frenando. ¿Está? Entonces, ¿alguna cuestión con esto? ¿Algo que quieran plantear? Le pediría entonces a la comisión 1 que vaya preparándose para compartir pantalla, mostrarnos su experiencia, qué pudieron hacer. Buen día, ahí comparto. Bueno, buenísimo, Alejandro. Compartir. ¿Arrancamos con mini silo o con compost? Pregunto. Como lo haya preparado. Bueno, arranco con compost entonces. Bueno. Bueno, como ya dijeron, somos de la comisión 1. Los integrantes somos Aquino Belén, Caprel Sandro, que soy yo, Calcolmo Lucrecia, Espósito Camila y Cuadrio Ayrton. ¿Se ve bien? ¿No hay ningún inconveniente? No, perfecto, va, yo lo veo bien. Bueno, la etapa 1 arrancó con el agregado de materiales. Lo que hice fue poner en iguales proporciones de carbono y nitrógeno, que fueron, con respecto al nitrógeno, fue los residuos de la cocina, el material vegetal de la cocina, verduras, restos de frutas, y con respecto al carbono, era viruta de madera, creo que era de una mezcla de algarrobo y colorado. Puse aproximadamente 1,5 litros de los restos vegetales y 1,5 litros de la viruta de madera, y lo coloqué, bueno, en una caja, lo cubrí con una bolsa de plástico para evitar la fuga y la pérdida de los nutrientes. Y bueno, al pasar el tiempo lo iba regando, tratando de que no se seque ni de que haya un exceso de humedad, y mezclando, revolviendo el material para que la humedad que se acumulaba en el fondo, y para que no se seque tanto en la superficie y no se acumule tanto la humedad en el fondo, ¿no? Ahí se puede apreciar cómo cambió el color, y bueno, una cosa que quería destacar es que nunca llegué a percibir la etapa termófila. No sé si es por la cantidad del material que ocupé o por el tamaño del recipiente en donde los ubiqué, pero nunca llegué a sentir un aumento de la temperatura. Y bueno, ahí va un videíto de cómo
quedó el compost, cómo tornó a un color oscuro, ¿no? Y que, bueno, lo que es la túnica de la cebolla no se llegó a descomponer casi nada, porque como es pura lignina, es muy recalcitrante. No sé si dándole más tiempo o teniendo que armar un agregado más grande podría alcanzar la descomposición total de todo. Y bueno, básicamente es eso por parte del compost. Eh, Comparto la pantalla para que haga minisilo. No sé si quieren hacer alguna pregunta o No, aclarar perfecto, algo. Alessandro. Bueno, ahí comparto el de minisilo. Estoy compartiendo pantalla, dejar de compartir. Estación de silos. ¿Se ve bien? No todavía. Ahí sí. ¿Y sí? Bueno. Poné a Ayrton y avísame cuando crees que vaya cambiando Hola, las buenos días. Mi nombre observaciones. es Ayrton Cuadrio. Anda pasando nomás, Ale. Vamos a la Dale, parte de... dale. Bueno, nuestro grupo, nosotros seleccionamos para la selección de silo plantas de maíz, en el cual eh, yo lo que hice fue, pensé que se podía hacer con tallos también y no solamente hojas. Por lo que, bueno, en el silo puse tanto pedazos de hoja como de tallos, siempre respetando los 2 centímetros, ¿no? Eh, Pasando, ¿vale? Bueno, en el tratamiento compactado, por la incorporación de los pedacitos de tallo, se puede ver que la compactación no fue muy buena, ya que por ahí se dificultaba un poco la compactación debido a los pedacitos de tallo. Eh, pero cuando al final de las observaciones, los pedacitos de tallo al tener más agua me permitió ver que se tenía una mayor humedad, o sea, mantenía al material fresco. ¿Seguía, Ale? Bueno, ese es el tratamiento sin compactar, en el cual fui agregando hasta llenar el frasco. ¿Seguía, Ale? Esos se iban viendo los cambios observados del compactado y sin compactar, donde el sin compactar se iba compactando cada vez más hacia el interior del frasco con formación de gotas sobre las paredes del recipiente. Y el compactado no producía cambios. ¿Sí, Ale? Y bueno, esas son las observaciones finales del compactado. Yo lo dividí en una hoja en la parte superior, media y baja del frasco, en el cual se notó una coloración homogénea, el olor bastante agradable y una textura firme y no se rompía fácilmente. Y las observaciones finales sin compactar, se vio la presencia de mucho micelio, en el cual tenía un olor fuerte, desagradable, y estaba muy seco el material. Se fue degradando a pesar de que tenías gotas de humedad sobre las paredes del recipiente. Y bueno, y esas fueron las observaciones. Muy bueno. Muy bien. Ahí dejo de compartir pantalla, esperen que se me tildó un poco la compu. Está bien. Vale. Solo una cosita nomás, al principio cuando dijeron que con tallos no se podía hacer, en realidad acá a fines prácticos en el frasco era mejor no hacerlo con tallos porque costaba compactar, pero cuando lo hacen a gran escala sí, digamos, se lo hace planta entera, digamos, se lo puede hacer planta entera. Exacto. Solo eso, pero muy bien, muy buena Muy la buena y muy evolución. buenos resultados. Sí, muy buena evolución. Sí. Gracias, profe. Muy bien, comisión 2.
Buen día, ingeniera. Ahí va a compartir pantalla mi compañero. Bueno, Buen día, ¿ahí se ve bien? sí. Bien. Bueno, buenos días para todos. Nosotros somos la comisión número 2. Somos 5 integrantes y voy a explicar primero cómo fue el proceso del trabajo práctico del compostaje. Podemos ver para una cocina y una misma ocasiones. Quizás, perdón, capaz, Ama, ¿se escucha bien o a mí nomás se me está trabando? No, a mí también. Cristina, Capaz capaz que apagar tenés tu que apagar cámara. tu Tu cámara, cámara. Cristina, capaz anda mejor así. Ahí vas a poder, se te va a escuchar Voy a mejor. apagar la mía por la duda también. Dale. ¿Se me escucha ahí? Ahí sí. Ahora sí. Estaba diciendo No, yo no escucho. más homogéneos del compost. No se le escucha a la chica, yo por lo menos no escucho nada. No, yo tampoco. ¿Alguien tendría de tu comisión, Cristina, tendría para compartir pantalla? Capaz que es una cuestión de que estás compartiendo pantalla también. Ingeniera, ahí lo comparto yo. Dale. ¿Se ve bien ahí? Ahí sí. Perfecto. Cristina, cuando quieras. Bien, pasa. Como mencioné, la primera observación fue a los 3 días, ya se podía observar que eran colores más homogéneos. Poné nomás el siguiente. Si es que se me escuchó esta primera parte. La verdad que no. Si tiene algún problema, se te escucha un poco mejor, pero bueno, intentá darnos un panorama de lo que hicieron. Poné nomás del inicio entonces, Hugo. Bien. Los componentes fueron principalmente nitrogenados y húmedos. Vemos con una mayor proporción de estiércol de vaca fresco, también estiércol de cerdo, residuos de cocina, como cáscara de verduras, de frutas, hierba y otros, y una mínima parte de acerrín que sería la parte carbonada de este compost. Siguiente, podemos ver que ya como partimos de digamos, de una mezcla bastante colorida, si bien los residuos de cocina ya tenían en ese punto 3 días, digamos, de estacionamiento, no eran totalmente frescos, es por eso que no se nota tanto el colorido, pero ya a los 3 días del compostaje se podían observar colores más homogéneos, la temperatura un poco elevada, y aún predominaba el olor al estiércol de vaca, como justamente era la mayor parte, y también era la parte fresca, digamos. Continuando con las segundas y terceras observaciones, a partir de ese punto
a medida que pasaba el tiempo, en ambas observaciones la temperatura ya no se sentía, digamos, la elevación de temperatura, el olor también iba siendo más suave y el olor avanzaba a la homogeneización en los 8 días como los 13 días. Se dio fin al trabajo práctico, como se puede observar, prácticamente al mes, en el que se puede observar que la degradación ha sido rápida, que este compost final es rico en nitrógeno, pero debido a esta que no va, es un compost que va a dar muchos nutrientes al suelo, pero no va a favorecer tanto a la parte física. Por ende, se plantea tener en cuenta para próximos prácticos una mayor relación carbono-nitrógeno en proximidad a lo que es la relación ideal de 25:1 o 40:1, y también la incorporación de residuos secos. Si bien en ningún momento hubo un exceso de humedad como para haber chorreado por debajo del balde, digamos, se tuvo en cuenta eso, pero sí en todo momento estuvo brilloso, es decir, con una humedad que no era necesario agregarle agua. Vamos a seguir con la parte de fermentación láctica. Hola, buenos días. Yo voy a comentar un poquito sobre lo que es fermentación láctica. Bueno, hicimos dos experiencias. La experiencia 1 se utilizó como forraje de plantas de sorghum debido a la disponibilidad de esta planta como forraje. Se procede a iniciar la experiencia el día 25 de abril por la tarde. Y bueno, ahí se toma la foto inicial. A la izquierda se observa el tratamiento compactado y a la derecha el silo sin compactar. Transcurridos 9 días desde el inicio se hace la primera revisión, se toma fotografías de ello. Nuevamente a la izquierda el tratamiento compactado, a la derecha sin compactar, se observaba un color más amarillento, amarronado en el silo compactado y un color más verde oscuro en el caso del silo sin compactar. Ya pasados 17 días de fermentación, se procede a dar fin a la experiencia el día 12 de mayo, tomando la foto del estado final de los minisilos. Nuevamente a la izquierda tratamiento compactado, derecha sin compactar. Bueno, luego se procede a hacer lo que es la apertura de los mismos. Y bueno, acá vamos a comentar un poquito los resultados que se obtuvieron. En el caso del silo sin compactar, sin abrir todavía el silo, lo que se observa es abundante humedad condensada en el interior en forma de gotitas, presencia de líquidos en lo que va a ser la base de ese silo, un color más verdoso, verde oscuro tirando a negro, lo que indica que que se está dando proceso de descomposición, mucho micelio en todo el frasco. Y cuando se abre el mismo, lo primero que se advierte es un olor muy desagradable, un olor muy feo. Abundante micelio en la tapa, como se puede ver acá, por acá hay mucho micelio. Y particularmente por ahí, atendiendo lo que comentaron otros compañeros, que ellos sí lo observaron, nosotros no observamos presencia de larvas en el tratamiento sin compactar. Pasando a lo que es el silo compactado, antes de abrirlo se observa algo de micelio acá en la tapa. No se ve mucha humedad en el interior, la base no evidencia micelio y tampoco en cuanto al color se ve un color más marrón dorado o marrón claro si se lo quiere ver de esa manera. Ahora una vez que se abre en la parte de lo que sería la tapa se advierte un ligero olor pero no es muy desagradable y presencia de líquido sí se advirtió. Y bueno, también algo de micelio se llegó a ver acá en la tapa, pero muy poco. En lo que sería más la parte del medio del silo, un olor menos desagradable que en el caso anterior. Y yendo a lo que es la base, hay un olor casi nulo y agradable, lo que nos indica que se dio esa fermentación láctica. Hay muy poca descomposición, el forraje está prácticamente conservado y no hay evidencia de líquidos en lo que es la base. Acá vemos lo que es la tapa. Este es el material que se extrajo de la parte de la tapa. Este es el material que se extrajo de la parte del medio y este es el material que se extrajo de la zona basal del minicilo. Ahora continúa comentando mi compañero.
Otras experiencias paralelas realizadas por el grupo fueron también, como se observa en toda la línea superior, se trabajó con sea maíz, y en la parte de abajo son todos los hilos correspondientes a solamente un pasto de jardín, digamos, no forrajero. Pero sí, esto fue útil para poder comparar la importancia del estado del cultivo, digamos, a la hora de realizar el ensilaje. Porque si bien el maíz todavía no estaba en un estado fisiológico, en un estado fenológico, digamos, que se utiliza siempre para realizar el ensilaje, todavía era muy joven, y se puede observar, finalmente dio un silaje butírico, toda la zona, tanto apical, media y baja del frasco, terminó siendo muy húmeda, tenía colores amarronados, verde opacos e incluso azulados, correspondiendo al silaje butírico, también con un olor muy desagradable. En comparación a lo que fue el pasto del jardín, este estaba más seco cuando se realizó el ensilaje. Se puede observar que ya a los 10 días había una diferencia notoria entre el tratamiento compactado a la derecha y sin compactar a la izquierda, y finalmente cuando se dio fin podemos ver que se obtuvo el silaje láctico, que es el silaje bien, tenía una disponibilidad adecuada de azúcar, tiene una textura firme, si bien en la parte superior hay una pequeña población de micelios, en la parte media encontramos, digamos, pudimos percibir el olor agradable con aroma avinagrado, que nos dan la pauta del silaje láctico, que es, digamos, lo apetecible por el ganado. Esa fue la experiencia del grupo. Si queda alguna duda. Muy bien, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Sí. Mía. Seguimos con la Mía. comisión 3. Exactamente. Muy bien, Emiliano. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, somos la comisión número 3, integrada por Manuel Burgos, Julián Fernández, Esperanza Franco, Juliana Heide y yo, Emiliano Mezcol. Arrancamos con el trabajo de compostaje. Bueno, como una breve introducción, el compost lo que se busca es una degradación aeróbica y termófila de desechos orgánicos, para poder con eso, ese compost, sea utilizado como un fertilizante natural. Bueno, nosotros para armar el compost utilizamos materiales húmedos y secos, siempre controlando la proporción carbono-nitrógeno. Utilizamos cáscara de papa, cáscara de batata, cáscara de huevo bien triturada, ya que tarda en descomponerse, hierba, hojas y ramas secas, estiércol fresco de vaca y papel. Acá tenemos una imagen de cómo arrancó. En el inicio del compost, el 19 del 4, no tenía la cáscara y eso, pero no tenía estiércol. Únicamente tenía la cáscara de papa, batata de huevo y las hojas y el papel y la hierba. Como vimos que acá tenemos la segunda semana, el 27 del 4, veíamos que venía lento, no presentaba aumento de temperatura y demás, tomamos la decisión de agregarle estiércol fresco, ya que eso podría agilizar el proceso. Entonces, en la tercera semana vemos ya con el estiércol que se agregó el 27, cómo se puede visualizar que ya tiene un color más homogéneo. Ya se empezaba a notar un poco más degradado las cáscaras y demás. Tenemos en la cuarta semana, también se nota cómo fue avanzando
Y en la quinta ya casi, no sé, quedaron algunas cáscaras de huevo, pero las cáscaras de papa, batata y eso ya no se podía distinguir, ya se había degradado bastante. En cuanto al aumento de la temperatura, no noté un aumento significante, más bien lo notaba más a temperatura ambiente, por ahí a la mañana temprano estaba más frío y por ahí a la tarde, después de todo el día, estaba un poco más cálido. Ahí tenemos la comparación del inicio del compost hacia el fin. Creo que se nota bastante la diferencia del proceso. Y bueno, como en cuanto a la conclusión, bueno, como dije recién, pudimos ver que los compuestos orgánicos que se agregaron al principio se degradaron perfecto, pero que quedaron algunas cáscaras de huevo. En cuanto al olor, en todo el proceso presentó buen olor, en ningún momento se sintió feo olor ni nada. En cuanto a la humedad, también se mantuvo bastante bien, se le agregó agua cada 10 días aproximadamente, tenía su propia humedad el compost. Y aireación no presentó hormigas, y ayer recién aparecieron algunas moscas, habrá sido por falta de aireación, por lo que tomamos la decisión de airear un poco de agua y airearlo. Y bueno, una vez que agregamos el estiércol, se notó cómo el proceso se aceleró. Y bueno, en cuanto a esta conclusión llegamos con el compost, y ahora vamos a seguir con el de vinicilo. Ahí comparto. Bueno, buenos días. Mi nombre es Esperanza Franco. Yo les voy a comentar un poquitito del trabajo práctico de la elaboración de los vinicilos. Pasa nomás, Emi. Bueno, a modo de introducción, definir lo que es la fermentación y lo que es la fermentación láctica también, que es lo que es el fin del trabajo práctico. Y como fermentación sabemos que es el proceso metabólico en donde se produce energía, en donde los compuestos orgánicos actúan como donadores y como aceptores de electrones. Y la diferenciación en lo que es fermentación láctica, lo que es que la producción en la fermentación láctica es el ácido láctico, el producto final. Pasamos. Bueno, en la elaboración de los minicilos lo que utilizamos nosotros es pasto elefante, que lo tomamos de atrás de la facu. Bueno, ahí están los frascos de vidrios que utilizamos, tanto para el compactado como para el no compactado. Y bueno, como todos ya comentaron, los parámetros de control y registro fueron la textura, el color y el olor del forraje una vez se abrieron los frascos. Bueno, como ya fueron comentando todos mis compañeros, el procedimiento fue de la misma manera, picando el forraje, aproximadamente, ahí hay un error, pero sería de 2 centímetros, y bueno, compactando el compactado sería el de la izquierda, el del frasco de la tapa dorada, y el no compactado el de la tapa roja. Pasa nomás, Emi. Bien, ahora una vez que abrimos, bueno, como verán ahí se ve que yo le agregué cinta porque yo me encargué de hacer este práctico y vi que comenzaba a observarse micelio en la parte superior, entonces rápidamente eso fue a los 2 días, dije, bueno, voy a poner cinta. Pusimos cinta y quedó por las dudas para evitar mayor ingreso de oxígeno. Y bueno, como se ve ahí, yo particioné de lo que sería de derecha a izquierda, la primera porción sería la más cercana a la tapa, la del medio sería lo que sería el medio, y la base. No, el olor al abrir fue muy fuerte, muy ácido, tirando a vinagrado. A mí no me gusta el vinagre, así que no me gustó para nada, pero es muy fuerte, muy poca humedad, el color se aprecia que hay algunos trozos que quedaron con el color inicial verde, algunos quedaron con un color castaño claro.
Es de textura un poquito más blando, como una hoja fresca, por así decirlo. Se observó muy poco en micelio, en lo que es, en la tapa no había ninguna producción de micelio, más que nada en lo que es en la transición de cercanías a la tapa con el medio, pero muy poca humedad. Con respecto al compactado, ahí sí se observó un poco más de micelio en la tapa, entre la transición de lo que es medio y en lo que es, perdón, tapa y medio, había un poco de humedad, el olor al principio era un poco fuerte, también ácido vinagrado, pero no tanto como el anterior, y después ya no se percibió ningún tipo de olor, sino más que lo que era vinagrado. Se ve la diferencia con respecto a los colores. Acá se observa más colores castaños, verdosos, en el medio y en lo que es la base. La textura es firme y no se deshacía. Ahora sí, Emi. Y bueno, las conclusiones finales. Tomando en cuenta lo que estaba en lo que era la guía de trabajos prácticos, concluimos que se podía encasillar tanto al mini silo compactado como al no compactado, podría llegar a ser un silaje bien fermentado, pero con la excepción del olor muy fuerte, y porque nos pareció que capaz que hubiera sido mejor hacer pruebas con respecto al pH para ver qué datos nos daban y a ver en qué tipo de silaje se acomodaba mejor, ¿no? Porque lo único significativo era el olor, que era muy fuerte, pero con respecto a color y textura no había, y formación de micelio, no había nada significativo para decir que era o un silaje pútrido o un silaje más bien, como dijo la compañera, no me acuerdo el nombre, butírico. Así que llegamos a esta conclusión. Yo igual de todas maneras hablamos con los compañeros, me parece que no creo que ninguno de los dos sea palateable para el animal, pero para mí hubiera otorgado muchísima utilidad al práctico hacer las pruebas del pH, pero con esto podemos quedarnos como conclusión. Muchas gracias. Muy bien, chicos. No sé si hay alguna consulta, una duda. No, al final vemos si Sí. queremos aportar más. Gracias. A ustedes, muy bien. Buen día, voy a compartir la pantalla. Perfecto. ¿Se ve bien? Sí, sí. Bueno, buen día a todos. Nosotros somos la comisión 4, está integrada por Alonso Emilce, Vaz Martín, Basic Vanina, Romero Monzón, Carlos Mario y quien les habla, Güero Pérez Magali. Pasando por Martín. Ahí está. Bueno, arranco con compost. La fecha de inicio fue el 16 de abril.
Los compuestos carbonados que se utilizaron fueron papel, cartón y hojas secas. Y en cuanto a los compuestos nitrogenados, restos de fruta, en caso de banana, manzana, naranja, y restos de verdura, papa, calabaza, zapallo y hierba. Y el recipiente que se utilizó fue un pote de helado, vendría a ser de Tergopor. Pasanos, Martín. ¿Está hablando? ¿No se escucha? No sé, yo no veo la pantalla, quedó en la anterior, no sé si a mí nomás o... Están observaciones, capaz una cuestión de velocidad en tu caso. Sí, capaz, bueno, igual continúo. Dale. Bueno, está en observación, entonces acá yo me guío. Bueno, a los 3 días del inicio, o sea, se observó mucha cantidad de humedad, por lo que hizo fue agregar más papel absorbente, y al cuarto día yo noté la presencia de hongos, vendría a ser. En cuanto a la semana que hice la observación, ya se empezó a notar, vendría a ser la descomposición de los residuos, y también hubo aparición de pequeñas larvas que luego desaparecieron. Lo que siempre noté fue la presencia de bastante humedad y que la temperatura, o sea, no llegó a aumentar demasiado, vendría a ser. Siguiente. Ya estamos ahí, o sea, se ven Bueno. factores. En cuanto a los factores que se consideraron, fueron humedad a través de lo que es lo que había explicado la profe, que era el método de agarrar una pequeña cantidad del compost y apretarlo. En cuanto a eso yo me daba cuenta si había poca o mucha humedad. En cuanto a la temperatura, fue al tacto. La aireación fue, o sea, le iba manteniendo con volteos y le hice como agujerito de hacer en la tapa del recipiente. Y en cuanto al olor, siempre se notó agradable, vendría a ser con una mayor tendencia a lo que es el cítrico, y en ningún momento hubo un olor desagradable. Entonces eso a mí también me daba como un indicio de que todo iba bien. En cuanto al color, al pasar los días que fueron oscureciendo y el volumen que se observó, la pérdida del volumen, si yo la comparaba con lo que al inicio y el final vendría a ser. Y bueno, por último, que la conclusión, donde hubo excesiva humedad, que deducimos que fue por el tipo de residuo que se utilizó, y que la temperatura solo fue en el centro de la pila. Entonces eso también dijimos como grupo que era a causa de que la pila no era de gran tamaño. Y bueno, eso es todo por mi parte. Ahí se pueden ver las imágenes del inicio del compost y el final, como terminó. Ajá. Bueno, yo voy a hablar del práctico de fermentación láctica, de la elaboración de los minisilos. El práctico lo iniciamos el 23 de abril. Se utilizó plantas de sorgo forrajero y 2 frascos medianos alargados con tapa, y utensilios para cortar y compactar el forraje, que fue un cuchillo para el corte y con el mango de un destornillador para compactarlos.
En el frasco número 1, que es el que se ve a la izquierda, se colocó el material picado y compactado firmemente, y en el frasco número 2 no se lo compactó. Bueno, el procedimiento fue primero picar el material en un tamaño de 2 centímetros aproximadamente. Se procedió a llenar los frascos, compactando uno y dejando suelto el otro, y se los selló con cinta. Para tener una idea de la diferencia de peso entre ambos, de la cantidad de material que había en los dos frascos, se los pesó y dio casi 100 gramos más de material en el frasco compactado. Bueno, se los dejó por 3 semanas, algo más de 3 semanas que duró el experimento, y después se los destapó para ver las diferencias entre ambos frascos. El final del procedimiento fue el 16 de mayo, y lo que tuvimos en cuenta para observar fue el color, olor, textura y el pH de los dos frascos. La foto que se ve del frasco destapado es el que estaba compactado. El color fue un castaño claro tirando a verdoso, y el olor bastante agradable, el olor típico de los silos de forrajes, un olor a vinagrado. En cuanto a color, no hubo tanta diferencia entre los dos frascos, sí un poco más claro fue el que estaba compactado, y un verde más oscuro el sin compactar. El olor fue la principal diferencia, que el que no estaba compactado tenía un olor más rancio, y la textura también fueron bastante similares. Fue un poquito más firme en el compactado, pero no había tanta diferencia. En cuanto al pH, sí fue más ácido el que estaba compactado, pero no llegó a los valores que debería tener un silo bien fermentado. Como conclusión, podemos decir que en el frasco número 1 se consiguió una buena conservación del forraje, hubo una fermentación láctica, y no tuvimos presencia de moho ni micelios, y se mantuvo con una textura firme y bien compactado. El color final, como se veía en las fotos, era un castaño claro a verdoso, y el olor agradable y típico de los hilos. La acidez creemos que estuvo en 4.85, y creemos que no bajó más de eso, posiblemente porque faltó tiempo para que siga fermentando, o porque el picado quedó algo grueso, o faltó macerar un poco el material para que permita liberar más azúcares. En el frasco número 2 no tuvimos presencia de moho, o sea que no hubo una putrefacción del material, pero sí al destapar el frasco se sintió un ruido como una acumulación de gases en el interior. Creemos que eso es debido a la respiración en el interior del frasco. El color fue un poco más oscuro, un verdoso oscuro, y el olor sí era más fuerte, un olor rancio, pero sin descomponerse en su totalidad. Y el pH final fue de 5.53, lo que nos hace decir que no hubo una producción de ácido láctico, sino otro tipo de compuestos. Posiblemente fue una fermentación butírica. Y eso sería todo. Muy bien, muy bueno. Muy bueno. Ambos, sí. Buenos días. Buenos días. Ahí Ahora, comparto pantalla. Dale, Seba. ¿Se ve? sí. Sí. Bueno, nosotros somos, buenos días para todos. Nosotros somos la comisión número 5. Los integrantes son Matei Humberto, Miño Sebastián, Toledo Elsa, Valenzuela Mayra, quien les habla, y Zampar Melisa. Siguiente. A modo de introducción,
Bueno, básicamente, ¿qué es el compostaje? Es la degradación de materiales orgánicos por una población mixta de microorganismos. Las condiciones necesarias del ambiente para que se dé son que sea húmedo, cálido y aireado. Siguiente, Seba, por favor. Cabe aclarar que el compostaje tiene diferentes etapas dentro del proceso. Bueno, cuando se inicia el proceso hay una descomposición y se da en la fase mesófila, donde predominan bacterias y hongos. Estos van a atacar la materia orgánica fácilmente degradable, generando calor. Luego hay una fase termófila donde van a predominar básicamente los actinomicetes, bacterias, hongos, termófilos y termotolerantes, y ahí se produce la inactivación de patógenos. La etapa básicamente culmina al agotarse los nutrientes empleados por los microorganismos y el compost va perdiendo calor. El material retorna a una nueva fase mesófila y ahí se da la maduración, digamos, la materia orgánica se estabiliza y se va acumulando aquella de lenta degradación. Siguiente, Sebastián, por favor. Bueno, el objetivo, materiales y método. El objetivo básicamente era producir un compostaje en un tiempo récord de un mes, conociendo y seleccionando los materiales adecuados. Los materiales utilizados fueron pasto cortado, que es el material carbonado seco, estiércol ovino, que es el material nitrogenado, el balde de construcción de 10 litros aproximadamente, una pala y bolsa de plástico que lo usé para base, de 2 metros por 1,30 m de ancho. El método que hicimos fue mezclar materiales carbonados, un balde de volumen carbonado y el nitrogenado, 2 nitrogenados. El picado del pasto era aproximadamente de 10 centímetros. Siguiente, Seba. Bueno, el desarrollo, colocamos la colocación de base de plástico de material. Después se recolectó el estiércol sobre la base. El 3 sería la recolección del pasto seco y picado y lo incorporamos un balde del mismo a la pila. El 4 sería formación de la pila. La formación de la pila más o menos tenía entre 0,50 metros por 0,50 y 30 centímetros de altura. El quinto sería la mezcla de esos sustratos hasta alcanzar una homogeneidad. Después se humedeció la pila, volvimos a mezclar todo, cosa de tener una mezcla homogénea, y lo cubrimos con plástico, porque básicamente el compost estaba a la intemperie. Siguiente, Sebastián. El control semanal y periódico. En la primera semana, que arranca el 15 de abril, la temperatura inicial básicamente era de 30 grados centígrados, la temperatura ambiente, la humedad también era del 75%, el color era a beige, a marrón, el olor era a material húmedo. El aspecto se visualiza bien el material original, digamos. La altura de la pila no cambió en esa primera semana, seguía teniendo la misma que el inicio, de 30 centímetros. La aireación se le realizaba cada 48 horas. Siguiente, Seba. En la segunda semana ya pude
ya pudimos observar, pude notar que tenía una temperatura alta al tacto. La temperatura ambiente era del 70%, el color era ya más beige, más oscuro, el olor era material húmedo y el aspecto se visualiza ya el material original, se sigue visualizando, pero ya el color era más oscurito, era distinto. La altura de la misma no varió, seguía con 30 centímetros y la aireación se la seguía haciendo. Siguiente, se va. En la tercera semana también pude notar alta temperatura al tacto, con la humedad del 70%. El color ya era, si bien más oscuro, el olor era material húmedo, era agradable. El aspecto se visualiza el material más lignificado de la pastura y lo menos lignificado ya estaba un poco más degradado. La altura de la misma seguía teniendo 30 centímetros aproximadamente. Siguiente, Seba. En la cuarta semana sería la finalización del compost. Ahí ya no pude notar, o sea, la temperatura era básicamente del compost, era la temperatura ambiente. En esa semana igual hubo un descenso bastante marcado de temperatura ambiental, quizás por eso. La humedad era del 80%, el color ya era mucho más oscuro, el olor que se percibiera como a tierra mojada, un olor agradable. El aspecto, el material original estaba bastante degradado y se observa, ahí no sé si se puede apreciar, había una plantulilla ahí germinando. La altura de la pila sí descendió 5 centímetros aproximadamente, tenía 25 centímetros. Y bueno, la aireación cada 48 horas. Siguiente, Seba. Como observación, pudimos observar que los resultados fueron bastante aproximados a los esperados, ya que nuestra limitante básicamente era el tiempo de un mes. Si bien conocíamos los materiales utilizados, quizás por ahí, si se replicaba el material carbonado más pequeño, quizás se aumentaba la dosis de nitrógeno, podíamos tener el compost madurado o terminado, digamos, pero para trabajar con ese tiempo, la verdad que bastante conforme nos quedamos como grupo. Y como conclusión, podemos decir que básicamente del compost se puede generar un sustrato rico en nutrientes con el fin de utilizar productos amigables con el medio ambiente a un costo mínimo, y con el aporte de compost no solo se beneficia el vegetal, sino también se mejoran las características físicas del suelo, aumentando el almacenamiento de agua y nutrientes, y así también la actividad de las poblaciones microbianas. Elsa, ¿vas a...? Sí, buenos días a todos. Yo quería sumar el aporte del segundo compost que nosotros habíamos hecho, que yo lo había comentado ya en otras clases. En ese caso, yo había trabajado con varios ingredientes de la cocina y también con papel, hojarasca y estiércol de caballos. El primer problema que surgió era el reducido tamaño, que las ingenieras me habían comentado que podría duplicar el peso. Entonces yo le agregué bastante hojarasca y a partir de ahí comenzó a mejorar. Hasta el día de hoy no está terminado, es evidente que le falta tiempo de maduración, pero hay una degradación bastante evidenciada, sobre todo por los colores. Y en todo tiempo conservó el olor a cítricos y también el olor a estiércol del caballo. Yo calculo por observación que quizás en un mes más podría perderse la individualidad de cada uno de los ingredientes, ¿verdad? Pero hasta ahora yo podría decir que está encaminado, solamente faltaría tiempo. Eso es todo.
Bien, Elsa. Muchas gracias. Eso es todo. Muy bien. Ahora Ahí seguimos compartimos. con minicilos. Sí. ¿Se ve? Sí, adelantar nomás. Bueno, nosotros como materiales en el caso de minisilo utilizamos como forraje Panicum Máximo, también los frascos chicos con tapa y los utensilios para cortar y compactar. Pásase. Ahí podemos observar. Pásase. Ahí. Bueno, ahí vemos el inicio de la prueba. También cerramos los frascos con cinta para inducir a una hermeticidad. Podemos observar el frasco sin compactar en el control el día 27 de abril y ya se observaba un poquito o sea, se observaba humedad, pero no tenía presencia de micelios ni nada, y el compactado tampoco. Aunque abajo sí presentaban más, un poco más de micelio. ¿Pasa, Seba? Bueno, el control que se hizo el 7 de mayo, sí pudimos observar bastante micelio en el compactado, y el sin compactar ya se observaba una coloración más oscura. Y para finalizar, al destapar el frasco, se podía observar en el sin compactar presencia de micelios en la tapa y una coloración oscura. Al tacto era como, se podía, una consistencia bastante blanda. Y en el caso de compactado, pasa, Seba, tenía mucha presencia de micelios y ahí podemos observar que en el extremo superior, en el centro y el extremo inferior, mucha presencia de micelio, tanto en el extremo como en la base del frasco. Elsa, ¿querés decir ese? Ah, y a la vez también mi compañera hizo otro minisilo. Y como grupo destacamos que no obtuvimos los resultados esperados en el material compactado, ya que se dieron ciertas condiciones que no permitieron que se pudiera, o sea, que se pueda realizar la fermentación láctica según las características del mismo. Tomamos que fue un silaje pútrido porque presentaba una coloración oscura de verde a negro, bastante blanda y un olor muy desagradable y muy fuerte. Y consideramos que los factores que pudieron afectar era el material con elevado contenido de humedad durante la compactación, porque en sí, cuando yo corté el material no dejé que se secara un poco para que se dé el resultado. Y la falta de hermeticidad al aire, a pesar de que tenía la cinta de papel, pero también pudo haber ingresado aire. Por favor, Seba, si podés pasar la anterior, entonces voy a describir la otra experiencia que hicimos. Exactamente, gracias. Nosotros habíamos hecho una repetición del tratamiento con el mismo vegetal, o sea, una gramínea. Y la diferencia es que yo había cortado al mediodía y recién armé el silo a la tarde. O sea que había tenido por lo menos 6-7 horas de secado. Y los resultados observados son, bueno, en la primera foto, sin compactar, abundante formación de micelios blancos.
y algo de humedad. El olor no era desagradable, pero sí bastante fuerte. Y en la fotografía que tenemos ahí del compactado, se puede observar que tiene una buena coloración, verde, castaño, algunas partes un poco más oscuras. En la parte que limitaba con el vidrio, el frasco, se pudo observar una parte de micelio blanco, pero mínimo. Solamente en eso, sobre todo en el canto, en los ángulos del frasco. Por lo demás, buena coloración y aroma agradable. Gracias. Eso es Bien, todo, chicos. ingenieras. Gracias. Muy bien. Bien. Buen día, profe. Comparto pantalla. Por favor. Buenos días, nosotros somos la comisión número 6, integrados por Canteros Alexis, Galeano Marcelo, Tabernero Agustín, Liliani Ana, y quien les habla, Ayala Daniela. Vamos a comenzar por explicar el trabajo de compostaje. Siguiente. Para ello vamos a hacer una breve introducción de lo que es el compostaje y cuáles eran los objetivos planteados. El compostaje es un proceso biooxidativo controlado en el cual se produce la descomposición o degradación de los desechos orgánicos por una población mixta de microorganismos en un ambiente cálido, húmedo y aireado. Los objetivos del práctico eran elaborar una pila de compost, realizar controles semanales y llevar un registro, y observar periódicamente o cada 2 días la pila de compost y verificar la humedad del mismo. Ahora mi compañero Alexis va a explicar cómo se inició el práctico y qué materiales fueron utilizados. Buen día, profe. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Ahí se escucha? Bueno, los materiales que utilizamos para el compost fueron restos vegetales como cáscara de frutas y verduras, hierba mate, hojas secas, tallos y ramas pequeñas, hojas verdes, trozos de papel, un poco de acerrín y un poco de estiércol en baja proporción. El recipiente donde se realizó el compost fue un pote de helado de 1,5 kg aproximadamente. Ahí se ven las medidas del recipiente. El compost se inició el 14 de abril, ahí están los materiales utilizados. Luego, aparte de esos materiales que se ven en las fotografías, utilizamos estiércol de quino y un poco de acerrín. Ahí está nuestra pila de compost, el día de inicio, digamos, del práctico. Los métodos para medir la evolución del proceso eran temperatura, pH y altura de la pila. Como
Utilizamos un termómetro digital que no nos arrojó unos buenos resultados. No contamos con perchímetro, entonces como único método para medir la evolución fue la altura de la pila. La pila de inicio tenía una altura de 10 centímetros. La primera semana empezamos a ver la evolución del proceso. Esa primera semana hubo altas temperaturas, así que creemos nosotros también favoreció un poco al proceso de degradación de los materiales. Los problemas que surgieron en esa primera semana fueron presencia de moscas, posteriormente larvas y acumulación de humedad y líquidos en el fondo del recipiente. Nosotros no perforamos el fondo, así que lo que realizamos para remediar ese problema era volteado para homogeneizar la pila de compost. La siguiente semana, semana 2, vemos, digamos, la evolución del proceso. Vemos un cambio en la coloración. Teníamos todavía presencia de algunas larvas, y la altura de la pila entre semanas fue entre 7,5 y 6,5 aproximadamente. Nuevamente tuvimos el problema de la acumulación de líquido en el fondo del recipiente, que realizamos nuevamente el volteado y la homogenización de la pila. La semana 3, la altura de la pila fue de 6 centímetros. Esa semana estuvo bastante seca, así que lo que hicimos fue agregado de agua y también un volteo para, digamos, que toda la pila tenga la misma cantidad de humedad. Y la finalización del práctico fue el martes 11 de mayo, donde salvamos nuestra pila, y el tamaño final fue de 5,5, midiendo desde la base, ¿no? Desde la base del recipiente hacia arriba sería un poco más de la mitad lo que quedó de la pila. La humedad se mantuvo desde el agregado de agua de la semana anterior, y la coloración con respecto al inicio fue totalmente, cambió, digamos, la coloración. Notamos sin presencia de unos insectos, y el aroma era muy agradable en la semana pasada donde finalizamos el práctico. Llegamos a la conclusión de que al ser el compostaje un proceso que evoluciona prácticamente solo, no fue necesario mantener ciertos factores controlados, como ser la humedad primero, que solucionábamos haciendo volteados o agregando, digamos, cuando hizo falta, digamos. La aparición de ciertos insectos, que también cuando hubo moscas, la pila esa lo tapamos para evitar, digamos, que se acumulen más moscas. Respecto a la temperatura, no tomamos semanalmente la medición de ella, pero inferimos que al ser un volumen muy chico, no fue, digamos, la temperatura no se elevó ni fuera necesaria como para eliminar o controlar ciertos fitopatógenos que pudieran haber existido en ese material. Y si bien no se logró, digamos, una degradación total de todos los materiales, todavía se notaba resto de hoja de las ramas que agregamos. Solo tomamos como parámetro la altura o el volumen, y la degradación fue, la verdad, muy bien para nosotros. Fue, digamos, un buen resultado porque obtuvimos casi un 50% de degradación. Acá observamos, digamos, las pilas, el inicio de nuestro práctico y cómo fue la pila final. Eso es todo, profe. Ahora vamos a exponer el práctico del minicilio. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, como dijo mi compañero, vamos a aplicar el práctico de fermentación láctica. Siguiente. Como bien sabemos, la fermentación es un proceso metabólico, productor de energía, en el que los compuestos orgánicos actúan como donadores y como receptores de electrones. Por ende, los carbohidratos van a constituir el principal sustrato de la fermentación. En este práctico utilizamos a este proceso de fermentación láctica como un medio para la conservación de forrajes. El método de conservación utilizado fue el silaje y se elaboraron 2 minisilos, cada uno con un tratamiento diferente.
El tratamiento 1 se utilizó forraje sin compactar y el tratamiento 2 forraje compactado. Ahora mi compañero Marcelo va a explicar cómo se realizó el proceso para el tratamiento sin compactar. Buenos días. Bueno, para el tratamiento, para el práctico de minisilo, nos separamos el tratamiento sin compactar, que lo hice yo, y el tratamiento compactado, que lo hizo mi otro compañero. Y también utilizamos distintas especies. Para el tratamiento 1, utilicé Arundo donas en estado de floración, que no es una especie forrajera, pero era la más accesible que tenía. Bueno, y acá vemos las imágenes de la planta. Preparamos el material, lo cortamos aproximadamente a 2 centímetros. Siguiente. Se dio inicio el 24 de abril al tratamiento. Se colocó el material sin compactar en un frasco. Y al principio se ve una coloración verde opaca y una textura rígida y rugosa. Siguiente. Pasada una semana, el 1 de mayo, se puede observar una leve decoloración en los márgenes del material, un color amarronado en los bordes del material picado. En la tercera semana, el 8 de mayo, se observa un crecimiento microbiano claro en la zona media del minisilo. Al abrir el frasco se percibe un olor dulce, parecido a la miel, no hay presencia de líquido, la textura es menos áspera que al comenzar el experimento, es más blanda y más suave. Ahora mi compañero va a seguir con el tratamiento 2. Bueno, en el tratamiento 2, desde que estaba, digamos, en el suelo del forraje hasta que pasamos el frasco, aproximadamente pasó 1 hora. Bueno, tenemos el forraje, lo cual picamos, siguiendo las indicaciones de la guía, lo introducimos en el frasco. Lo introducimos en el frasco, el cual fuimos, digamos, compactando a medida que íbamos llenando el frasco. Haríamos el minisilo, digamos, terminado. Se buscaba la máxima compactación para así evitar, digamos, la presencia o el mínima presencia de oxígeno en ella. Y con el correr de semanas, en el frasco compactado, vimos, digamos, la presencia de... Primero notamos que las hojas o el forraje estaba en el estrato inferior del frasco, un cambio de color, un verde amarronado. Empezamos a notar en la parte superior presencia de micelios. Aquí se ve la presencia de micelios en la parte superior. Y en la base, digamos, del frasco empezamos a ver un cambio de coloración. Al finalizar el práctico, abrimos el minisilo y observamos. Lo primero que observamos fue la presencia de micelios en gran cantidad. Acá en la imagen se ve bien. Luego desarmamos el frasco, dividimos por extracto o por segmentos. Tenemos la parte superior, donde vemos los micelios. En la otra parte, que es inferior, es donde vimos, digamos, el mayor cambio en la coloración del material. Tiene un verde más amarronado, un verde claro, tirando a marrón, digamos. Los trozos del forraje son más firmes, no se deshacen con facilidad. Y el aroma era un poco fuerte, un poco picante. En el material del medio, o el segmento del medio, tenemos los trozos del forraje, también son firmes. Sí notamos un poco de humedad en este segmento, y el color es un verde oscuro. Y en la parte superior vemos una masa, digamos, este sí estaba muy compactado, una masa con el color, digamos, del
forraje picado era oscuro, un verde muy oscuro, tirando a gris, casi negro, y mucha presencia de micelio. Bueno, como conclusiones, para el tratamiento 1, difiere un poco de los resultados esperados. Eh, yo lo atribuía que la especie elegida tenía mucho contenido de lignina. También errores propios del operador, los cortes eran irregulares, y además problemas con el frasco que se rompió al principio y tuve que cambiarlo, por lo que hubo más aireación de la debida. Siguiente. Y bueno, profe, como la conclusión del tratamiento 2, inferimos que la presencia de micelios en la parte superior del frasco fue una mala compactación, lo que lleva a presencia de microorganismos aeróbicos. Y si basándonos en la guía de trabajo práctico, que nos hablaban los diferentes tipos de fermentación, nosotros inferimos que una fermentación, por llamarlo de alguna manera media, entre un silaje bien fermentado en la parte inferior no, y un silaje sobrecalentado. Y no siendo así en la parte superior, donde sí no hubo cero fermentación, sino hubo más una degradación. Y bueno, y eso lo atribuimos a una mala compactación, errores propios, digamos, del operador y cortes irregulares en el material, lo que complicó la tarea, pero creemos que en la parte inferior del frasco sí hubo una sucesión microbiana, que era lo que buscábamos en la conservación de forraje. Muchas gracias, eso es todo. Muy bien, chicos. Comisión 7 vendría, ¿no? Sí, exacto. De esta maratón. Buenas, ¿qué tal, profe? ¿Todo bien? ¿Se me escucha? Sí, sí. Ahí voy a compartir pantalla. Bueno. Ahí estamos. A ver, voy a avisarle a mis compañeros. Buenos días. Yo voy a hablar del trabajo práctico número 2, que es el compost. No sé si se me escucha. Sí, Mariana. Ah, bien. Bueno, nosotros en la primera semana lo que hicimos fue preparar el recipiente en donde se iba a realizar el proceso de compostaje, que fue en un balde de pintura de 10 litros, al cual le realizamos 3 orificios en la parte inferior para que se puedan drenar los lixiviados de los residuos orgánicos de cocina que íbamos a utilizar, y se puso otro balde abajo para juntar los lixiviados. Se mezcló residuos de cocina con ceniza, y la segunda semana se volvió a observar, se hizo la mezcla y se vio que tenía un contenido medio, se llenó hasta 3/4 del recipiente y se vio que tenía una textura medio barrosa por el alto contenido de humedad. A la siguiente semana, cuando se volvió a observar, se vio que había drenado mucho el contenido de humedad, y como tenía un aspecto seco, le regué un poco, y a la cuarta semana aparecieron unas larvas, o sea, muchas larvas, y había consultado en la clase si eso era común o si estaba bien, y me dijeron que sí formaba parte del proceso, pero una forma de solucionarlo era agregando algún material secante. Entonces opté por usar maple huevo, que lo piqué bien y lo mezclé. A la quinta semana se había reducido mucho el contenido de humedad y ya no estaban presentes esas larvas, pero como justo esas semanas también habían cambiado las condiciones atmosféricas, o sea, no había tanta temperatura ambiental, como que no se pudo llegar a perder todo el contenido de humedad que era necesario para poder que se cumpla el proceso. Y
las conclusiones que sacamos son que debido a que no hubo esas condiciones de temperatura capaz, no se pudo eliminar toda la humedad para que pueda llegar a cumplirse el proceso. Y por eso también hubo la presencia de esas larvas en tanta cantidad. Buen día. Yo voy a comentar sobre el práctico número 3 de fermentación láctica, en lo que corresponde al minicilo. Siguiente. Bien, el material que se utilizó para realizar este práctico, el material vegetal, fue pasto elefante, el cual fue picado, tratando de seguir el tamaño adecuado de 2 centímetros, y fue haciendo el tratamiento no compactado y el compactado. Luego de las 3 semanas de realizado el minicilo, se pudo observar, por ejemplo, en el primer caso, tenemos el silo no compactado, donde al abrir el frasco se pudo observar una presencia de micelio, mucha cantidad de micelio, con un aroma muy fuerte y muy desagradable. Y en lo que corresponde más al interior del frasco, podíamos ver un gran contenido de humedad, donde el aroma era mucho más fuerte y más desagradable. Y el material, si íbamos de la parte superior hacia la parte inferior del frasco, como se muestra en la foto, que sería de izquierda a derecha, se observa que la coloración iba de un marrón más claro a un marrón más oscuro. Y la humedad también iba aumentando de acuerdo a cómo íbamos desde la parte superior del frasco hacia la parte inferior. Siguiente. En lo que corresponde al silo compactado, se observó en toda la superficie del frasco una presencia de micelio, tanto desde la parte superior al abrir la tapa hasta en la base del mismo. Se puede observar una gran presencia de micelio. Al abrir y separar en partes, siguiente, separar en partes nuestro silo, se pudo observar desde la parte superior de la tapa, la presencia de silo, un color marrón verdoso, y estaba seco. El aroma que había era muy similar al del sin compactar, pero más leve. Y a medida que íbamos entrando en lo que sería el frasco, se podía ver que cada vez se tornaba más verde. O sea, verde desde un marrón más claro en la superficie del frasco, y hasta la parte inferior se iba tornando más verde. Y la humedad iba aumentando también, de acuerdo a cómo íbamos desarmando nuestro silo. En la base del silo se podía observar mucha humedad también. Como conclusión, nosotros decimos que el objetivo del silo no se pudo lograr, que no hubo fermentación láctica. Llegamos a esa conclusión ya por las características del mismo. Se sabe que, bueno, las profes me corregirán si estoy equivocado, que la fermentación láctica acidifica el medio, y a un pH menor a 5 no hay crecimiento de otros microorganismos. Y nosotros, al ver en todo nuestro frasco presencia de micelio, consideramos que el pH de nuestro silo era superior a 5, ya que pudimos ver todo ese crecimiento. Además, la textura era floja y el color tan oscuro, y ese olor rancio, aunque era menor al del sin compactar. Y de acuerdo a todas estas características que pudimos observar, y de acuerdo también guiándonos con la guía de trabajos prácticos, llegamos a concluir que el silaje era un silaje mohoso. Y o sea, no se pudo completar, o no se pudo concretar el objetivo del silo.
Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Hola, buen día. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Bien, ahí comparto pantalla. Bueno. Bien, Giovanni, no sé si estás ahí. Victoria tiene que empezar primero. Ah, bien. Bueno, buenos días. Nosotros somos la Comisión 8, está integrada por Gene Nicolás, Olivero Giovanni, Rizo Andrés, Zavala Milagros y quienes habla Ren Victoria. Siguiente. Bueno, en el caso del compostaje, nosotros los materiales utilizados fue una botella, serrín, yerba, cáscara de huevo, restos de tomate, banana y berenjena. Bueno, como dijo mi compañera, estos son los compuestos orgánicos que puse en el compost. Ahí está la imagen comparativa. Traté de dejar algunas cosas como contra el plástico para ver mejor la descomposición, por ejemplo, la banana, la cáscara de cebolla y demás. Esta imagen no es como está ahora, la segunda. De hecho, ahí todavía se ven restos de hierba todavía claritos. Los cambios que fueron sucediendo fueron principalmente el del color, que se fue tornando más oscuro, y debo decir que yo en el fondo puse 1 centímetro de tierra para prevenir que se lave demasiado cuando lo mojaba, y la siguiente vez que puse tierra, que fue medio centímetro, fue cuando se mojó en exceso por una lluvia, y que lo mezclé con un poquito de acerrín. Siguiente. En esta imagen vemos cómo está actualmente. Esta imagen la saqué ayer a la mañana. Algunas cosas como el huevo, la cáscara de cebolla están prácticamente intactas, pero lo demás está bastante descompuesto. Yo creo que le faltaría más tiempo, obviamente, como para terminar de descomponer ciertas cosas que quedaron todavía. Así que, bueno, esto sería todo por mi parte. Ahora continúa Rizo, que hizo otro compost y le va a comentar sus experiencias. Bien, este Compost 2, o segundo tratamiento, si se lo quiere llamar, consistió en un balde de 5 litros, esta vez no usando una botella, y como material orgánico, solamente utilizamos césped de jardín, digamos, recién cortado, verde. Bueno, el primer día se ve la foto, pasadas unas semanas se observó que bajó el volumen, como se ve en la segunda imagen. Y estos son los resultados obtenidos hace unos días, se sacaron las fotos y sigue más o menos igual. Se ve, no sé si se ve mi flecha acá, pero la primera capa, la capa más superficial, se podían ver hojas deshidratadas, secas, pero en las capas más inferiores se veía colores más negros y oscuros, y húmedos, perdón. Entonces se dividió la pila en dos partes, la superficial y la más cercana al fondo, y se podía ver la diferencia de humedad acá, que se puede atribuir a una falta de remoción del compost porque se lo removió una sola vez, y a pesar de eso no se observó ningún olor desagradable, el olor de la tierra, pero se puede ver claramente que no se descompuso bien. Además de que el aporte de carbonado no fue el suficiente. Bueno, y eso es todo con respecto al compost.
y ahora mi compañera va a hablar del práctico de fermentación láctica. Bueno, buenos días. Yo voy a explicar un poco lo de práctico de fermentación láctica o minifilo. Los materiales que se utilizaron fueron 2 frascos de más o menos 450 gramos y el material utilizado, el material biológico utilizado fue Agrostis capillaris. Bueno, para cortar se utilizaron cuchillos y el cabo de un destornillador para hacer la compactación en sí. Y bueno, los trozos, digamos, del material biológico que se cortó fue aproximadamente entre 2 y 3 centímetros. Siguiente. Bueno, ahí podemos ver una comparación de lo que fue el silo compactado. Al inicio teníamos se utilizó solo hojas y bueno, color verdoso y como resultado, luego de semanas, se dividió en las 3 zonas, cerca de la tapa, la zona media y la zona más superficial, digamos, más profunda, perdón. Y lo que se pudo ver, que hubo presencia el color, digamos, era verde oscuro. Olor puse inoloro, pero tenía como un pequeño olor a desagradable, digamos, pero era muy poco, se percibía muy poco. Y bueno, la textura general era de blando a muy blando. Y tuvimos el inconveniente de que había presencia de hongos como micelios. Y bueno, lo que concluimos con el grupo fue un exceso de humedad quizás y una mala hermeticidad, digamos, no estaba bien sellado el frasco. Y bueno, teniendo en cuenta estas características, se dedujo que se trataba de un silo mohoso. Siguiente. Bueno, y los resultados obtenidos en el silo sin compactar, primero y principal en la zona cerca de la tapa, se nota que disminuyó el contenido, digamos, había poco material. El color general era amarronado, el olor de este sí era muy desagradable y la textura muy blanda. En este caso no presentó hongos, sí había gotitas de agua, digamos. Y bueno, teniendo en cuenta las características, se dedujo que se trataba de un silo butírico. Bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se escucha? Sí. Sí. Nosotros somos la comisión 9. Esta comisión está integrada por Borda Brisa, Ferreira Sebastián, quien les habla, Frete Estalía, Rivero Tamara y Rodríguez Bordón Gisela. Nuestro trabajo sobre compost se basó en 3 casos, en los cuales los 2 primeros casos son muy similares y el tercer caso tuvo un poco de diferencias. El caso número 1, el que vemos en pantalla, los elementos utilizados son un tacho de 5 litros, donde se ocupó la mitad del volumen, cáscaras de mandioca, zanahoria, banana, papa y ciruela, los cuales estaban bien picados. Se utilizó hierba, pasto recién cortado y diarios y hojas secas como la parte seca del compost. El tratamiento se basó en remociones de cada 3 a 4 días. El compost estuvo destapado, o sea, estaba en intemperie y también le daba el sol. Y cáscaras de verdura que bueno, estaban previamente picadas. Siguiente. Esto fue los resultados que tuvimos la semana 1. A los primeros días se observaron larvas que a la primera semana ya no se las observó. El compost tenía un olor algo desagradable y se disminuyó un poco el volumen. Siguiente.
En la semana 2 ya hubo una mayor descomposición de los materiales, excepto el pasto, que se seguía todavía manteniendo. Continúa teniendo olor fuerte, pero no tan desagradable, y continúa la disminución del volumen. A la semana 3 comienzan a hacerse indistinguibles los restos de verdura. Ya en la semana 4 no se distinguen más los restos de verdura, hubo una gran disminución del volumen respecto al inicial, pero no hay olores feos tampoco. Y ahí mi compañera Bordón le va a hablar sobre el caso 2. Buen día. Bueno, en este caso los elementos utilizados fueron recipiente de Tergopol de 1 litro, que se ocupó casi el 100% del volumen, hojas secas, papel duplicado de diario, cáscara de verdura y frutas como palta, papa, tomate y ciruela, cáscara de huevo picado y hierba. Los tratamientos, ¿no? Remociones cada 1 semana, estaba tapado con la tapa de Tergopol del recipiente, no tan tapado para que pueda ingresar aire, ¿no? Y estuvo en mi galería bajo techo. Bueno, en la semana 1 se observó que hubo una disminución del volumen, presencia de gusanos, la humedad se mantuvo y creo que ayudó a que no estuvo expuesto tanto al sol y que estuvo tapado, porque sabemos que es un volumen bajo, ¿no? 1 litro solamente. Había olor desagradable y no agregué nada más. En la semana 2 sigue disminuyendo el volumen y continúa húmedo, por eso no realicé el riego. El olor es fuerte y la coloración no se ve más oscuro. En la semana 3 yo realicé volteos para que esa humedad no se vuelva más uniforme en toda la pila. Se ve que se sigue disminuyendo el volumen. Encontré algunos insectos muertos como moscas y el olor ya era más suave. Y por último, en la semana 4, ¿no? El olor se asemejaba más a un pasto húmedo, que estaba bastante compacto cuando intenté realizar los volteos. Seguía con algo de humedad. Lo que no se distinguía eran las cáscaras de verduras, pero sí faltaba degradación de las hojas secas y algunos restos del papel de diario picado. Para el caso número 3, se utilizó materiales como hierba, cáscara de papa, cáscara de cebolla, pedazos de morrón y entre otros restos de verduras. Se utilizó un recipiente también de telgopor que estuvo tapado y también estuvo bajo techo, al que no le dio el sol. En la semana 1 se observó una disminución del volumen, la humedad se mantuvo y empezó a tener olor fuerte. En las semanas 2 se removió un poco el material y se agregó un poco de hierba. La humedad se mantuvo, hubo una leve disminución del volumen y se tuvo una presencia de insectos. Luego en la semana 3, en la semana 2, el color del material fue un color marrón, no tan oscuro todavía. En la semana 3, el olor fue más fuerte, la coloración fue marrón oscura y ya no se distinguen los materiales utilizados, salvo la cáscara de cebolla. Y también la presencia de insectos, se vio que había muchos mosquitos. Bien, como conclusión, si bien en el caso 1 y 2 fueron tratamientos distintos, ¿no? Ambos fueron eficientes, se podría decir, en función de la pila del compost obtenida en la semana 4, solo con una diferencia de humedad dada por los distintos tratamientos, ya que el compost 1, no del caso 1, estaba en intemperie y estaba influenciado, ¿no? Por todo esto de las condiciones ambientales, rocío, sol, y en el caso 2 se observó que estuvo tapado, entonces no estaba tan influenciado, pero también
lo tapé, ¿no? Por el hecho de que era un volumen bajo. En el caso 2, al igual que en el caso 3, comparando, ¿no? Se conservó tapado y lejos del sol. Pero en el caso 3 tuvo una excesiva humedad debido a que no se agregó material seco. De esta manera vemos la importancia del material seco en el control contenido de humedad. Bueno, eso, y bueno, siempre en el caso 2 me olvidé agregar que mantuve la proporción carbono-nitrógeno y la proporción húmedo-seco, que en el caso 3 no se mantuvo. Bueno, me tocó a mí hacer el práctico de minicilos. Los elementos utilizados fueron una gramínea y los frascos. Ahí vemos el tratamiento ya en el inicio, digamos. La gramínea la corté en pedacitos no tan grandes ni tampoco tan chicos. En el primer frasco se ve que lo compacté bien hasta llegar a la tapa del frasco, y el sin compactar lo llené lo mismo, pero sin compactar. Los dos les agregué cinta. Ahí vemos ya cómo quedó finalmente el compactado del sin compactar. Ya vemos un cambio en su coloración. Al destaparlo, el material compactado lo dividí en tres. Tenemos el material cerca de la tapa, el del medio y lo que estaba en la base. La coloración no varió mucho, era bastante homogénea. El olor era bastante suave, agradable, y la textura era firme. Y lo que se encontraba cerca de la tapa era un poco húmeda, pero ya en el medio y en la base ya estaba seca. Por estas características lo clasifiqué como silaje bien fermentado láctico. Y ahí vemos el material sin compactar. También lo dividí en tres partes, cerca de la tapa, en el medio y en la base. La coloración también era bastante homogénea, era un verde marrón. El olor sí era bastante fuerte, desagradable y rancio. Hablando de la textura, era blanda, salía fácilmente del frasco. Y no hubo crecimientos de hongos, tampoco el frasco tuvo líquidos. Y al abrirlo hizo como una especie de ruido, creo que por los gases que se pudieron desprender, y por estas características que me dieron, lo clasifico como silaje empírico. Y como conclusión, vi que en el frasco que compacté hubo una mejor conservación de la pastura, ya que tiene mejor olor y considero que también es bastante palatable para el animal. Y en cambio en el tratamiento sin compactar no hubo una buena conservación del material, digamos. Eso es todo, muchas gracias. Muy bien, chicos, gracias. Muy bien, comisión 10, entonces. Buen día. Buen día, les habla Marcelo Gortari de la comisión 10 y voy a presentar el trabajo práctico del compostaje. Bueno, primero que nada, quería aclarar que el término compost surge del idioma inglés y a nuestro idioma se traduciría como compuesto. Es el término utilizado para designar la degradación aeróbica y estrictamente termófila de materiales orgánicos de diversos orígenes en estado sólido. Es realizado por comunidades microbianas quimioheterotróficas existentes en los propios residuos y reduce el tiempo de biodegradación en relación a los procesos anaeróbicos,
y tiene menor liberación de gases y lixiviados que podrían ser contaminantes para aguas subterráneas. Bajo condiciones controladas se obtiene un producto estable que es el compost. La ventaja de este método es que disminuye el volumen, lo que facilita el almacenamiento, transporte y empleo del recurso como fertilizante, mejora el estado fitosanitario de los cultivos, puede reemplazar a la turba como medio de crecimiento para plantines, también tiene un efecto tampón en el pH del suelo, lo que impediría cambios bruscos en los valores de acidez, y provee de forma lenta los nutrientes que la planta necesita. En este práctico se midieron parámetros que pueden ser medidos sin la necesidad de instrumentos, como humedad, temperatura, homogeneidad, color, olor y textura. Para proceder con el armado de la pila, se utilizó un recipiente Telgopor de aproximadamente 5 litros de volumen. En la primera capa se agregaron residuos de plaza o de parque, una capa de 15 centímetros aproximadamente, donde contaba con hojas secas, ramas pequeñas, que sería material estructurante que aseguraría la provisión de oxígeno y también de carbono. Luego de esto se incorporó residuos de cocina, se pueden ver ahí pedazos de zanahoria, cáscara de cebolla, de maíz, restos de hierba, también de papel de cocina. Y por último, una capa de abono verde, que era principalmente resto de gramíneas y de hojas de ortiga, recolectadas acá en el patio también. Este proceso comenzó el 10 de abril, se procedió a armar la pila y posteriormente se regó y se mezcló. Bueno, el 10 de mayo, aproximadamente un mes después, se pudieron ver los resultados. Se ve un color bastante homogéneo, no se pueden distinguir prácticamente muchos colores comparado con el inicio. El olor era bastante agradable, era un olor terroso, como abono. Durante el proceso no se vieron olores desagradables que podrían indicar la volatilización del nitrógeno, y se procedía a remover la mezcla cada 4 o 5 días, y no hubo necesidad de volverla a regar. Acá le quería compartir en paralelo una cuba de lombrices que estaba criando, a las que también podría alimentar con el compost, y de esta manera poder mejorar sus propiedades, ya que los coprolitos, que serían las heces de estas lombrices, son muy beneficiosas para los vegetales. Bueno, como parte de la conclusión, queríamos compartir con la comisión el hecho de por qué debemos compostar. El compostaje es un proceso con gran potencial en muchos sistemas agrícolas, no tiene grandes costos, tiene una baja dependencia de insumos externos, es una tecnología renovable que puede mejorar física y químicamente los suelos, y también creemos que podría tener un enfoque de alguna manera político o de Estado, ya que cerca del 50% de los residuos urbanos podrían ser compostados, y también muchos desechos agropecuarios. Y de esta manera evitaríamos el acumulamiento de basura y contaminación provenientes de los basurales. Y eso es todo. Ahora seguimos con el otro práctico de silo. Bien,